Hola chicos, bienvenidos a este video llamado Agenda Intercesora. En la guerra espiritual necesitamos estar organizados, necesitamos saber qué estamos haciendo, necesitamos también saber para quién estamos trabajando, pero sobre todo no subestima la fuerza del enemigo, aunque sepamos que ya fue vencido en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. ¿En qué nos ayuda en organizarnos? Bueno, al organizarnos nosotros tenemos un hábito de oración. Eso nos ayudará a ser gigantes espirituales y para orar por cosas en específico, lugares en específico, personas en específico, así activando, digamos, un ejército celestial a nuestro favor. Hay unos versículos que exhortan a nosotros cristianos a estar organizados. Es Colosenses capítulo 2, versículo 5, Proverbios capítulo 20, versículo 18, Salmo capítulo 119, versículo 5 y el Salmo capítulo 50, versículo 23. Esos textos bíblicos nos exhortan, nos señalan o nos muestran la forma correcta de estar organizado y los beneficios de estar organizado. ¿Por qué es importante hacer una agenda intercesora o una agenda de intercesión? ¿Por qué es importante la oración o estar organizados en la oración? Bueno, nosotros tener una agenda nos ayuda, como dije ya, a tener un hábito de oración, pero sobre todo nos ayuda a orar por cosas en específico y expandir la salvación para diferentes lugares que posiblemente nosotros con nuestro cuerpo físico no podemos ir, pero sí con nuestra oración. Hay misioneros, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay apóstoles que están haciendo el trabajo y nosotros debemos hacer nuestra parte. Posiblemente muchos cristianos no estamos predicando, no somos pastores, no somos evangelistas formalmente, pero sí tenemos una responsabilidad de respaldar a esas personas que sí van a esos lugares, que sí están llevando la salvación de Cristo a esos lugares, que posiblemente con nosotros, con nuestras fuerzas, no podemos. Hay unos puntos que quiero hablar de un libro que yo tengo que se llama Ir sin salir, que ya he hablado de él. La información de ese libro está en la descripción del video. Y quiero exponer esos puntos porque me han ayudado a ir a un lugar sin yo salir físicamente, sino ir con mi oración. Uno de los puntos que yo he aprendido es ser específico en mi oración. ¿Qué se refiere a ser específico? ¿Qué tan importante es ser específico en la oración? Bueno, cuando nosotros conocemos un problema, conocemos una persona con nombre, conocemos un lugar que tiene problemas, conocemos un pecado en específico, podemos orar determinadamente o específicamente por ese pecado o por ese problema. Por ejemplo, si un misionero va para Venezuela, digamos así, y él va a misionar allá, pues hay que orar hay que saber el nombre de él, hay que orar por la agenda que él tenga de oración, por los mensajes que él vaya a hacer, por lo que él vaya a comer, por el lugar que él vaya a ir, para el lugar que él vaya a ir como tal, para que Dios lo guarde, Dios lo respalde, para que haya salvación, que haya sanidad en ese lugar. De forma, digamos así, que solamente Dios puede hacer. No porque una persona se disponga a ir a un lugar y ya va a lograr grandes cosas. Él tiene que estar con el respaldo de Dios. Y eso también nosotros vamos a mover la mano de Dios con la oración, con el ayuno y con la palabra. El primer punto es ser específico. El segundo punto que yo he aprendido es orar por la iglesia local. Cuando hablo a orar por la iglesia local, me refiero para las diferentes personas que están en la iglesia. Por ejemplo, los músicos de la iglesia, por cada uno en específico, por el pastor, por el mensaje que el pastor vaya a llevar el domingo o los días en la semana, por los cultos de oración, por los ensayos de los músicos, por los jóvenes, por el ministerio de jóvenes, por el ministerio de matrimonio, por el ministerio de evangelismo de la iglesia, por la junta de la iglesia, por absolutamente todo. A veces nosotros con nuestra mente no podemos tener todo estructurado, pero si tenemos una agenda, sí sabemos por qué orar o qué día orar por cada cosa, en lo que creamos el hábito. Otro punto importante es por la iglesia perseguida. Nosotros sabemos que en muchos lugares tenemos la ventaja o la bendición de predicar el evangelio de forma libre, pero no en todos los lugares es así. ¿Cómo nosotros podemos orar por la iglesia perseguida? Primero que todo necesitamos información, estar informados de los lugares, de las personas, de los acontecimientos que están pasando en esos lugares en específico y orar por esas personas para que Dios los libre, Dios los ayude
Dios los bautice con el Espíritu Santo y puedan llevar la palabra de Dios con denuedo y con fuerza. Otro punto importante es por Israel. Orar por la nación escogida de Dios. Hay que orar por la paz de Israel. Ya en el Salmo 122, versículo 6, habla específicamente de las personas que oran por Israel y el beneficio que tienen. Pero lo más importante digamos así, de tener una agenda intercesora o de crear el hábito es que nosotros no podemos tener victoria en cualquier área de nuestra vida si no primero la tenemos victoria con nuestras rodillas. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra para que así, digamos, lo que nosotros vayamos a hacer en el nombre de Cristo sí salga, porque sea respaldado por Dios. Eso es lo más importante. No hay batalla que se gane si primero no se gana en el ámbito espiritual. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no se han suscrito, like si les gustó el video y será hasta la próxima, si así Dios nos da licencia para hacerlo. Chao.